Muchas gracias, Berenice. Como que te conozco, queremos orar. Ahí estaba viendo algunos motivos más de oración y veía que Isaí Mondragón nos pide que estemos orando por la salud de su papá, que sufrió un derrame cerebral. Entonces vamos a orar por Isaí, ¿les parece? Y continuamos. Señor, quiero rogarte por Isaí, la situación que está viviendo con lo de su papá, Señor, toda la preocupación, la tristeza, Señor, y ahora también en esta contingencia que hace que no se encuentren lugares fáciles en los hospitales. Te rogamos que estés con Isaí, con su papá, Señor, y que supla su necesidad completa, Señor. Gracias por cada uno de los que están mirando ahora la transmisión, y te pedimos que bendiga sus vidas y no hagas faltar el pan de cada día, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, bienvenidos a todos los que están mirando. Nos da muchísimo gusto poder tener allí a cada una de las personas que están colaborando. Y también quiero animarte a que esta semana, con la ayuda de Dios, tanto el mensaje de hoy como mensajes de otros domingos van a salir por la FM, por la radio, en Querétaro, en Amialco y también en Arroyo Seco. Así que te animo a sintonizar FM 92.3. Allí queremos alcanzar la mayor cantidad de personas. Al igual, también quiero animarte a seguir orando por la visión de PIB Corregidora. Nuestro sueño es poder terminar este año con 6 lugares donde estemos trabajando. Es decir, PIB Corregidora y 5 misiones más. Con la ayuda de Dios se pudo conseguir 4 lugares hasta ahora. Estamos orando por 2 lugares. Estamos orando por Pedro Escobedo. Si conoces a alguien en Pedro Escobedo donde quieran estudiar la Biblia, por favor contáctate con nosotros, que con mucho gusto vamos a poder ir hasta allí, a Pedro Escobedo. Uno de los lugares más oscuros de los municipios de Querétaro. Estamos hablando de donde está el templo de la Santa Muerte. Allí queremos ir y te quiero animar a que si conoces a alguien allí podamos visitarlo con mucho gusto. Por favor, mándanos el contacto. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para esta tarde. Señor, queremos rogar que tu palabra ahora pueda llegar a donde nosotros no podemos llegar, Señor. Que tu palabra haga el efecto necesario para poder transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del camino a la plenitud. Y como usted sabrá, muchas veces nos encontramos en la vida con falta de propósito, amargura, en medio de un divorcio, el propósito de nuestra vida. Y la falta de propósito hace que no tengamos identidad, no tengamos enfoque, no tengamos fuerza, y por lo tanto cualquier situación, cualquier viento nos va a sacar de lo que Dios tiene para nosotros. Permítame hoy hablarte de una persona que tenía fuerza espiritualmente. La Biblia lo dice como alguien fuerte espiritualmente, que vivía y seguía la verdad. Es decir, este hombre, al seguir la verdad, le daba identidad a su vida, y por lo tanto él sabía lo que estaba haciendo y tenía propósito. Vamos a hablar acerca de la vida de Gallo. Muy bien, y la historia de Gallo y su servicio lo vamos a encontrar en el tercer carta de Juan. Vamos a ir, por favor, te invito a que abras tu Biblia allí donde te encuentres, en la tercera carta de Juan. Aquí en nuestra iglesia usamos la Nueva Traducción Viviente para las predicaciones, y permíteme leerlo desde esa versión. Dice así: yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu.
Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad, de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí. Aunque no los conozcas, ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo sus necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y las infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayuden, él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él y ustedes saben que decimos la verdad. Tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dale mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Muy bien, vamos a ver la historia de un hombre que vivía en plenitud, un hombre que había conocido la verdad, vivía en la verdad y eso traía una fuerza espiritual. Yo te animo a que puedas considerar la vida de Gallo como un ejemplo para tu vida, porque a mi vida es un gran ejemplo. Y según Tercera de Juan está antes de Segunda de Juan. Segunda de Juan habla acerca de los viajeros también, pero falsos maestros. Hoy va a hablar de otros viajeros, pero que están predicando la verdad. Más pequeño Segunda de Juan, Tercera de Juan, un poquito más grande. Y vamos a ver el camino a la plenitud. Cómo este hombre, Gallo, vivió una vida plena. Yo quisiera que tu vida sea una vida plena. No quisiera que vivas una vida sin propósito, sin sentido, sin enfoque, sin fuerza. Tristemente, aún dentro de iglesias cristianas, personas no tienen propósito, no tienen fuerza, no tienen ánimo, no tienen una vida plena. Me encanta la ilustración de aquella vaquita en medio del campo, que cuando pasamos por la carretera, a los que nos encanta viajar, y vemos la vaquita teniendo un hermoso campo, dijera, dentro de la propiedad donde vive, pasto verde, y la vaquita saca la cabeza por el alambrado y tiene que comer del pasto de afuera. Teniendo tanto buen pasto adentro, vive comiendo las cosas de afuera. Esas cosas a mí me llaman la atención, que teniendo grandes cosas, teniendo un gran Dios, teniendo un gran libro que es la Biblia, tristemente empezamos a buscar fuera de allí algo que nos pueda traer contentamiento, propósito a la vida, que no lo vamos a encontrar. Vamos a ver que este hombre, Gallo, encontró propósito. Y vamos a hablar solamente de Tercera de Juan, vamos a mencionar tres de los personajes allí. Obviamente el apóstol Juan, quien estaba viviendo en Éfeso, de ahí escribía las cartas y sobreveía las iglesias en esa provincia del Asia Menor. Muy bien, Gallo, hombre temeroso de Dios, al cual se escribe esta carta. Hay tres Gallos que se menciona ahí en la Biblia: Gallo de Macedonia, Hechos 19:29, Gallo de Derbe, Hechos 20:4, Gallo de Corinto, Romanos 15:23.
Y alguno dirá, y los gallos blancos, pero no estamos con chiste ahora. Pero una de las tradiciones dice que este Gayo de Tercera de Juan era el obispo de Pérgamo. Pérgamo era una de las 7 iglesias a la cual Juan le escribió. Era una ciudad, Pérgamo. Muy bien, entonces de Gayo vamos a hablar. También habla de Diótrefes. Diótrefes era un ateo. Aunque algunos creen que por ahí era creyente, yo lo veo a través de todo el contexto de la carta, que es una persona no cristiana, una persona atea, problemática, en medio de la iglesia naciente. Esta carta aproximadamente se escribió en los años 90 y por lo tanto no tenía toda la estructura que se fue dando en los años. Por lo tanto, al no tener la estructura, vamos viendo que van surgiendo problemas en el liderazgo. Entonces, aquí encontramos a Diótrefes, un ateo problemático, influyente. No sabemos cuál era la razón de su influencia: carisma, conocimiento, antigüedad, quizá era el dueño de la casa, no lo sabemos por qué era su influencia, pero tenía cierta autoridad, por lo cual echaba a las personas que querían apoyar a Juan. No lo sabemos. Demetrio era quien llevaba la carta de Juan a la iglesia allí de Gayo. Aparentemente uno de los misioneros itinerantes que llevaba la carta del apóstol a Éfeso. La tradición, no podemos decir a ciencia cierta, pero la tradición, más que todo específicamente las constituciones apostólicas, cuando habla acerca de Demetrio, lo identifica como el obispo de Filadelfia. Filadelfia es la mejor de las 7 iglesias, la cual supervisaba Juan. Entonces aquí tenemos a Gayo, Diótrefes y Demetrio. Pero vamos a hablar específicamente de Gayo y vamos a ver cómo este hombre tuvo una vida plena. Yo quisiera tener esa vida plena y trato de tener esa vida plena. Y te animo a ti y a cada uno de los que están también aquí en el set de PIB Corregidora, podamos tener esa vida plena que Dios quiere. En primer lugar, ¿qué hizo Gayo? Vamos a ver que Gayo conoció a Dios. Versículo 11, refiriéndose a la vida de Gayo y de Diótrefes, Juan hace un contraste, un versus. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Por lo tanto, Gayo conocía a Dios. Es muy fácil decir con nuestra boca que conocemos a Dios. Escuchamos el testimonio y podemos decir que muchas de las personas en nuestras ciudades y en nuestros países conocen a Dios, solamente porque mencionan de Dios. Hoy por hoy con la pandemia hasta presidentes mencionan de Dios. Pero una cosa es lo que nuestros labios pueden decir y otra cosa es lo que nuestros hechos pueden decir. Aquí cuando Juan está hablando, está contrastando la vida de Gayo y la vida de Diótrefes, está Juan usando los hechos, no las palabras. ¿Quieres saber si eres un hijo de Dios? Pregunta a alguno de tus familiares que viven contigo si realmente eres un hijo de Dios. Pregunta a tus hijos si realmente ellos pueden decir que eres un hijo de Dios. Pregunta a tu esposa, a tu esposo, si realmente ellos pueden decir que eres un hijo de Dios. Porque nuestros hechos van a reflejar realmente lo que somos. Podemos ser personas religiosas. Podemos ser personas que tratan de agradar a Dios, pero vivimos una religión. Este mundo está lleno de religiones. En la India encontramos más de 1000 religiones. La religión busca acercarte a Dios, pero es algo imposible porque nadie puede alcanzar el estándar de Dios. Lo que es imposible para ti, mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas, poder agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Somos personas pecadoras desde nacimiento. Y por lo tanto,
ese pecado nos separa de Dios. Y la única manera de poder solucionar el problema del pecado es Dios mismo enviando a su Hijo Jesucristo para la salvación de tu alma. Y la Biblia dice en Gálatas 4:4 que cuando llegó el tiempo, Él despidió a su Hijo y Él vino aquí a esta tierra y nació virginalmente de María, y Él creció y dio su vida y sanó, y en una cruz tomó tu lugar y mi lugar. Como bien sabemos, Cristo murió por todos, ¿verdad? Y decimos, y en nuestra escuela estuvimos, yo estuve en una escuela católica, y ahí teníamos materia, religión, y teníamos que rezar antes de la clase, y teníamos que rezar antes de la educación física, y terminando la educación física teníamos que rezar, y escuchábamos de Dios todo el día, pero fue hasta los 15 años que yo realmente fui encontrado por ese Dios. Y yo decidí personalmente abrirle mi corazón y reconocer mi pecado y aceptarle como mi Salvador. Entonces, una cosa es una religión que va a tratar de impulsarte a Dios sin éxito alguno. Pero otra cosa es que realmente puedas tener un encuentro personal con Dios, en el cual recibas el regalo de la salvación y por lo tanto te arrepientes de tu pecado para poder tener allí la salvación. Gallo tuvo ese encuentro con Dios, conoció a Dios. ¿Por qué? Porque sus hechos reflejaban. Por sus frutos los conocerás, dice Jesús. Por lo tanto, aquí Juan está haciendo el contraste entre Gallo y Diótrefes por los hechos. Podemos estar en cualquier iglesia, podemos tener el mejor pastor, pero si no conoces a Dios, estás yendo rumbo al infierno, no estás yendo rumbo al cielo. Estás yendo rumbo al infierno, porque el que no conoce a Dios tiene un destino que se llama infierno, separados eternamente de Dios. Pero Gallo, a causa de ese conocimiento, tenía hechos, ¿verdad? Tenía hechos. Y Gallo amaba a Dios. Allí en nuestro texto vimos que Gallo era un hombre, versículo 2, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Gallo era fuerte en espíritu. Eso quiere decir que Gallo tenía una comunión con Dios, porque no hay manera de estar fuerte espiritualmente si tengo la Biblia cerrada. Si prefiero ver los partidos de fútbol todos antes que leer la Biblia, si prefiero hacer otras cosas, ver novelas antes que leer la Biblia, es muy difícil que voy a tener una comunión con Dios. Dios pide que tengamos comunión con Él por medio de la lectura, por medio de la oración, por medio de buscarlo a Él, escuchar su palabra, a lo que llamamos una vida devocional. Un tiempo devocional en el cual llego delante de Dios y confieso mi pecado y doy mis acciones de gracia e intercedo por mis hermanos. Esa persona va a ser fuerte espiritualmente, así como lo fue Gallo. Gallo amaba a Dios, y ese amor a Dios, ese amor verticalmente hacia Dios, le iba a llevar a amar a los que son imagen y semejanza de Dios, los seres humanos. Gallo iba a amar a su prójimo. Gallo, por lo tanto, iba a servir a otros. En contraste, Diótrefes, versículo 9 dice, le encanta ser el líder. Gallo quería servir a las personas, pero Diótrefes quería ser servido por las personas. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por las personas. Entonces vemos que Diótrefes le encantaba ser el líder, ser servido, estar sobre las personas. Aquí cuando habla acerca de Diótrefes, usa una palabra griega
que también solamente aparece en Colosenses 1:15, que se refiere a la preeminencia de Cristo. Cristo sobre todas las cosas. Solo 2 veces sucede eso. Para Cristo y para Diótrefes. Diótrefes quería ser como Dios, quería estar sobre las personas, quería tener el dominio sobre las personas, quería tener el control de las cosas. Entonces la actitud de Diótrefes es muy similar a la actitud del diablo. La actitud de Satanás, cuando vemos la caída, él anhelaba ser como Dios. Pero la Biblia está llena de enseñanzas que nosotros estamos para servir a los demás y no ser servidos de los demás. Muchas veces llegamos a una iglesia cristiana para poder buscar qué consigo de esa iglesia y no en qué manera puedo servir en ese lugar. Por lo tanto, no amo a la iglesia, sino más bien quiero ser servido por la iglesia. En vez de ponernos en la actitud de Diótrefes, tenemos que ver a Gayo, una persona que había conocido a Dios. Ahora, esta persona amaba a Dios porque era fuerte espiritualmente. Y vamos a ver que esa fuerza espiritual le llevaba a servir a los demás. Hablando de Jesús, Pablo en Filipenses 2:7 dice: en cambio, él renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un siervo. Hablando de Pablo, Pablo decía: así que a Apolos y a mí considérennos como simples siervos de Dios, simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Y por último, Pedro nos da la exhortación: sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Si podemos nosotros vivir de esa manera como nos enseña Jesús, nos enseña Pablo, nos enseña Pedro, muchos de nuestros problemas van a desaparecer. Porque el orgullo que hay dentro nuestro nos hace ver que la culpa siempre lo tienen los demás. Y por lo tanto, yo soy San Paul la víctima. Siempre yo soy la víctima. Muy bien, entonces estamos viendo en contraste la vida de Gayo y Diótrefes, pero vamos a ver que Diótrefes también, versículo 9, no quiere tener nada que ver con nosotros. Diótrefes estaba allí en la iglesia donde estaba Gayo, pero Diótrefes no quería tener ninguna relación con el apóstol Juan. Juan tenía una labor de apostolado, de sobrevedor de esas iglesias, sobrevedor allí de la vida de Gayo. Eso nos da una linda enseñanza también. No sé dónde estás, pero nuestras iglesias tienen que ser parte de un grupo de iglesias, llámese de una comunión, llámese una convención, donde puedan haber otros hermanos, quizá más caminados, más recorridos en el Señor. Quizá puedan haber otros hermanos, llámese mesa directiva o lo que sea, que puedan ayudar frente a situaciones que surgen en las iglesias locales. Las iglesias locales no están fumigadas contra problemas, no están impermeabilizadas contra los problemas. Siempre va a haber problemas. Y en este problema, Diótrefes, que estaba deteniendo el avance de la obra, tenía que intervenir Juan. Por lo tanto, Diótrefes hablaba pestes de Juan. Diótrefes quería que la influencia de Juan no llegase. Juan estaba en Éfeso y, como vemos, era un anciano, sí, de puesto de liderazgo, pero también físicamente ya era un hombre grande y por lo tanto no podía estar viajando a la velocidad que lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces Juan preparaba hombres desde allí de la iglesia de Éfeso y los enviaba a diferentes lugares. Esos son los misioneros itinerantes que estaban evangelizando y enseñando, es decir, estaban cumpliendo la labor de evangelismo y discipulado. Estos hombres, Juan estaba enseñando, debemos ser parte en la labor de estos hombres. Yo los mando desde Éfeso, pero ustedes los reciben, ustedes les dan hospedaje y ustedes le apoyan para sus viáticos. Allí vemos que Diótrefes se oponía. Él trataba de que no suceda eso en el lugar donde vivía. Diótrefes era un sectarista.
no quería tener relación con otras iglesias. Somos el cuerpo de Cristo, somos el conjunto de iglesias local que conformamos la iglesia universal de Cristo. Vamos a ver que Pedro habla en cuanto a esta situación que vivía Diótrefes, que vivía hablando mal, y aún más animaba a otros que no apoyen a los misioneros que enviaba allí Juan. Juan los mandaba y esta gente volvía y contaba a la iglesia donde estaba, dice aquí, y nos daba alegría. Es decir, la iglesia de Juan era una iglesia misionera. La iglesia de Juan, en su tiempo de compartir, llegaban los misioneros y decían, no saben lo lindo que me fue allá en Pérgamo y en Sardis y pasé y hay problemas, pero Dios está obrando. Entonces el culto diseñado de Juan era una visión misionera, era esperar que podían llegar. Nuestras iglesias van a ser grandes, no solamente por el tamaño de nuestro templo o la capacidad. Nuestras iglesias van a ser grandes cuando tienen mayor influencia en la plantación y en las misiones en el mundo. Porque hay un mundo que se está perdiendo. Hay colonias, pueblos que hay que llegar. Una iglesia aprobada por el Señor va a ser aquella iglesia que va a seguir trabajando en otros lugares. Y aquí vemos Juan, que él habla de las infames acusaciones que hablaba este Diótrefes. Voy a citar primera de Pedro 3:10, dice así, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida, ¿cómo lo hacía Gallo? ¿Quieres disfrutar de la vida? Y ver muchos días felices como Gallo, refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Vemos el contraste. Gallo, una persona en plenitud, que había conocido al Señor, amaba a su Dios y estaba sirviendo a las personas. En contraste, vemos a Gallo que no conocía a Dios, no amaba a Dios por lo tanto, y odiaba a las personas, rechazaba la autoridad del apostolado de Juan. Y por lo tanto, Diótrefes era una persona infeliz, una persona vinagrada, que buscaba ir en contra, que nada salga de su dominio. Cuando Gallo tenía la mano abierta hacia arriba, Diótrefes la tenía hacia abajo. Diótrefes quería dominar y controlar todo. Gallo vivió una vida feliz porque estaba para el servicio de la obra del Señor. Tercero, vemos que Gallo servía a los misioneros. Entonces no solamente conocía a Dios, amaba a su Dios y servía a las personas y por lo tanto servía a los misioneros. Ofrecía su casa y alimentos. Romanos 12:13 dice lo siguiente: estén siempre dispuestos a ofrecer hospitalidad. Estén siempre dispuestos a ofrecer hospitalidad. La hospitalidad de la casa va a iniciar la hospitalidad en el corazón. Cuando nosotros en nuestro corazón somos hospitalarios, es decir, que cuando llegamos a un lugar, estamos dispuestos a recibir con una sonrisa, con un agrado, con un agua, con un café a las personas alrededor, las personas van a querer estar contigo. Pero si tu corazón no es hospitalario, las personas te van a huir. Y si tú me escuchas y las personas te han huido por mucho tiempo, creo que podemos cambiar esa actitud. Podemos ser más hospitalarios, poder integrar a las personas. Vivimos un mundo increíble de migración. Por todos lugares se está migrando. Tenemos migración por todas las ciudades. Debemos tener un corazón hospitalario. Y también vamos a ver que el resultado de nuestro corazón hospitalario va a llevar a nuestras casas, poder abrir nuestras casas. Y tercera de Juan, allí vemos que Gallo, este hombre que amaba a Dios, servía a Dios, él no quería perder la oportunidad de cooperar en el avance del reino de Dios. El reino de Dios está avanzando y también está avanzando como nunca. Y por lo tanto Dios está alcanzando nuevas personas y se están discipulando y se están abriendo obra. Y eso, lo que estamos viviendo es algo eterno. Es algo que va a permanecer.
Y allí en el cielo el Señor va a reconocer no solo a Pepito, que se fue a plantar una obra allí en el norte de la ciudad, sino va a premiar a todas las personas que estuvieron colaborando con Pepito. Así que vemos que Gallo servía a los misioneros. Vamos a ver que Gallo, a través de servir allí a los misioneros, de servir a las personas, estaba cooperando en la evangelización del mundo. Gallo alcanzaba a otros. Por medio de este servicio a los misioneros y su labor, Gallo estaba teniendo la recompensa de profeta. Me imagino que ya lo habrás escuchado alguna vez, pero vamos a leer, vamos todos allí a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 es el capítulo cuando el Señor Jesús les manda allí a sus discípulos a ir a predicar. Empezaba a entrenarlos en el evangelismo y da ciertas directrices que está aplicable todavía hasta el día de hoy. Vamos a ver 40 al 42 del capítulo 10, dice así: el que los recibe, les decía Jesús a sus discípulos, a ustedes me recibe a mí. Entonces no solamente es que cuando recibo al apóstol, recibo a Juan, Pedro y todos los apóstoles, sino que estaba recibiendo a Jesús. El que me recibe a mí, recibe al Padre. Más intenso. Quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Esa es la recompensa de profeta. Esa es la recompensa que Gallo dijo: de aquí soy, de aquí nadie me mueve. Yo quiero esa recompensa. Quiero que Demetrio llegue a mi casa y quiero ayudarlo yo. Vemos que aquí en Mateo, cuando Jesús hablaba acerca de esa recompensa, vemos que tú y yo podemos ser parte de ello. Quizá no seas el predicador, quizá no seas el evangelista, quizá no seas el cantante, pero si recibes a estas personas y los acompañas en su labor, hay una gran bendición para tu vida y mi vida. ¿Hay riesgos? Claro que sí. Segunda de Juan dice: no recibas al falso maestro. Tercera de Juan te enseña: sí recibe al misionero allí itinerante. Eran misioneros reconocidos por Juan. Eran quienes estaban trabajando, vamos a usar una palabra muy común, bajo la cobertura de Juan. Y por lo tanto había la confianza de recibirlo a casa, ¿verdad? Porque ahora podemos encontrar por las redes sociales todo tipo de apóstol, obispo, arcángel, que no sabemos cuáles sean sus intenciones, si sea robar o quitarnos la casa. Pero cuando nosotros recibimos, es alguien reconocido por nuestra iglesia local. Alguien la cual nuestra iglesia local dice: aquí está, este hombre está sirviendo al Señor, apoyémosle, está fundando iglesias, está predicando. Vamos a ver que Gallo tuvo una vida plena. Y la única vida plena, vamos a terminar con esto, la podemos encontrar a través del proceso que se llama casa. Es el proceso que en esta iglesia enseñamos, que debemos conocer a Dios, amar a Dios, servir a las personas y alcanzar a otros para Cristo. Quizá no seas la persona más evangelista del mundo, pero puedes colaborar con otros que sí están predicando. Te animo a que puedas unirte a la labor de la iglesia local donde estás trabajando, donde ellos estén predicando, haciendo misiones, plantando iglesias. Únete a eso.
bendice allí la obra del Señor por medio de las cosas que el Señor te da, por tu auto, por tu casa. Ponlo al servicio del Señor a través de tu iglesia local. Así que te animo, allí donde estás, vas a tener una vida plena, no solamente asistiendo, no solamente dándole a Dios 1 hora en toda la semana. No vas a vivir una vida plena así. Vas a vivir una vida plena cuando le conoces a Dios, cuando empiezas a amarlo todos los días y cuando pones tu vida entera para que Él lo use. No diciéndole, Señor, este es mi plan de este 2020, quiero hacer esto, quiero lograr esto. Y el Señor muchas veces se ríe de nuestros planes. Sino decirle, Señor, yo quiero estar donde tú estás moviéndote. Señor, no quiero yo hacer mi plan, sino donde tú estás obrando, allí quiero meterme, Señor. Entonces esa debe ser nuestra oración. ¿Y sabes qué? Te vas a meter en un río, que es el río del Espíritu Santo, en el cual Él va a traer lo más importante, el gozo para vivir. No hay mejor manera que vivir con gozo. No hay mejor manera de poder vivir la vida lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su obra, no necesariamente está completa en las 4 paredes. Él está obrando afuera. Como dice allí Jesús, es el Espíritu que convence de justicia, pecado y juicio. O sea, Él está obrando cuando alguien está testificando a otro. Cuando alguien está hablando de Cristo, está testificando a otro. Entonces el Espíritu Santo está obrando allí. Entonces tú y yo tenemos que involucrarnos en la labor de evangelismo. Saliendo a predicar, saliendo a tocar puertas, saliendo a hacer conciertos, saliendo a anunciar las buenas nuevas. Cuando estamos en medio de eso, el Espíritu Santo llena tu vida y por lo tanto hay gozo, un gozo inefable. Un gozo que muchos de los que están aquí y muchos de los que quizás nos miran por las pantallas lo han experimentado. Un gozo que después de irnos a predicar, hacer un viaje misionero, llevar juguetes o lo que sea, volvemos y traemos la cara de feliz cumpleaños. ¿No, Nao? La cara de feliz cumpleaños la traemos y es la vida plena que el Señor nos da solamente porque nos involucramos en donde Él está obrando. En donde Él está obrando y su Espíritu Santo se está moviendo. Así que te animo a que si no viviste una vida plena, quizá porque solamente fuiste religioso, puedas tener una vida plena hoy, involucrarte donde su Espíritu se está moviendo. Vamos a orar y vamos a terminar en esta tarde. Señor, te agradecemos por tu palabra que es poderosa para enseñarnos, para desafiarnos, y queremos rogarte, Señor, que ninguna de las personas que están escuchando este mensaje se queden, Señor, sin esa vida plena que nos da tu Espíritu Santo. Señor, que podamos vivir de manera que podamos traer bendición a otros, quizás no poseyendo nada, pero proveyendo todo para otros por medio de la obra de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por la vida de Gallo, y te rogamos que podamos ser como Gallo en este 2020. Señor, mi oración es que si todavía no tienes planes de venir tan cerca como esta pandemia, nos des la oportunidad de seguir saliendo para comentar tu mensaje a más personas, discipularlos y plantar iglesias. Danos tú la oportunidad, Señor. Si no, llévanos contigo, que vamos a estar recontentos contigo también. En el nombre de Jesús.